Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Ortiz y les voy a presentar el momento de un par de fuerzas correspondiente al tema 1 del parcial 3 de estática. Para empezar debemos de definir qué es un par de fuerzas. Un par de fuerzas son dos fuerzas que se actúan sobre dos puntos de acción sobre un objeto. Estas fuerzas las vamos a etiquetar como fuerza 1 y fuerza 2, F1 y F2. Estas deben de cumplir tres condiciones. Las fuerzas, bueno, la primera vendría siendo que las fuerzas son de igual magnitud, es decir, fuerza 1 es igual a fuerza 2. La segunda, que sus líneas de acción son paralelas y no están superpuestas, por tanto no están una sobre otra. Por último, los sentidos de las fuerzas son opuestas, es decir, fuerza 1 es igual a menos fuerza 2, por lo cual su suma produce una fuerza neta igual a 0. Y bueno, por lo tanto, el efecto de traslación de un par es nulo y el único efecto de movimiento que vamos a encontrar va a ser de rotación. Este va a ser alrededor de un eje perpendicular al plano definido por las fuerzas, lo cual vendría siendo el momento. Y bueno, aquí un ejemplo que podemos encontrar en el día a día es en el volante de un coche, que si lo analizamos tiene un principio de física, bueno, podemos ejemplificar esta definición en este objeto cotidiano que conocemos. Aquí podemos observar cómo se cumplen estas condiciones que he mencionado, que las fuerzas, en este caso la fuerza 1 vendría siendo la fuerza, o sea, F, y la fuerza 2 menos F. Y bueno, aquí son de igual magnitud, son paralelas y son opuestas. Bueno, aquí el momento de un par es un vector perpendicular al plano definido por las líneas de acción de las fuerzas y su sentido se puede calcular con la regla de la mano derecha. Esta está dada por la fuerza R por F seno de teta es igual, bueno, simplificado, fuerza por distancia, que es lo que ya conocemos y hemos visto anteriormente. Solo que en este caso, como es un par, hay pequeñas variaciones para poder obtener esta fórmula, que son las que voy a explicar a continuación. Bueno, aquí tenemos esta imagen en donde podemos ver de mejor manera cómo se coloca cada una y cómo es su nomenclatura. Al tener un par de fuerzas, es decir, vamos a ocupar dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, por lo tanto vamos a tener dos vectores de posición, R1 y R2. Aquí están representadas como es R, viene desde el punto donde se va a calcular el momento respecto al punto de acción de la fuerza. Como ya hemos visto anteriormente y ya sabemos la definición de lo que es el vector de posición y las fuerzas. Y bueno, el momento producido por este par se puede calcular de esta manera: R1 por fuerza 1 más R2 por fuerza 2. Y bueno, de esta forma se observa que la fuerza 1 es igual a menos fuerza 2 y que se puede obtener de manera simplificada R restando el vector de posición número 1 menos el vector de posición número 2, que nos va a dar como resultado esta R que está con una flecha amarilla, y por lo tanto nuestra fórmula se puede simplificar de la siguiente manera. La inicial tendría el momento que ya había explicado anteriormente, es la fórmula que señalé en la diapositiva anterior. Voy a quitar mi puntero de aquí porque si no se puede apreciar bien la fórmula. Pero con esta fórmula se puede simplificar los vectores de posición restándolos. El vector de posición 1 menos el vector de posición 2, lo que nos daría igual a R por F, que sería la fuerza. Y bueno, finalmente tenemos aquí la fórmula de momento, que es la que ya conocemos. En este caso, aquí se coloca D mayúscula, pero es igual a D minúscula, porque nosotros la hemos manejado como D minúscula. Por eso coloqué aquí la D minúscula y aquí aclaro que puede ser cualquiera de los dos. Bueno, en este caso sí, pero nosotros la manejamos más que nada con D minúscula. Solo quería hacer esa aclaración. Como podemos ver, se puede calcular por trigonometría la distancia, que es aquí lo que menciona, fuerza por seno de teta. Aquí tenemos teta. R vendría siendo la hipotenusa. Entonces, pues ya por trigonometría, como se forma un triángulo rectángulo,
y D atraviesa a la línea de acción de ambas fuerzas, o bueno, en este caso, a la fuerza 1 y a la fuerza 2 de manera perpendicular. Es por eso que se forma un triángulo rectángulo y podemos obtenerla a partir de esta fórmula. Bueno, a continuación vamos a poner unos ejemplos para que entiendan de mejor manera lo explicado ahora y puedan saber de dónde se obtiene o bueno, cómo se calcula esa fuerza que está mencionada en esta fórmula. Aquí tenemos un problema del Lviran-Johnson, en el cual nos dice que se aplican dos fuerzas de 80 newtons en las esquinas B y D en una placa rectangular. El inciso A nos pide determinar el momento del par formando por las dos fuerzas, descomponiendo cada fuerza en sus componentes horizontal y vertical para después sumar los momentos de los dos pares resultantes. Y el inciso B nos pide utilizar los resultados obtenidos para determinar la distancia perpendicular entre las líneas BE y DF. Empecemos con el inciso A, descomposición de fuerzas. Para descomponer la fuerza tenemos que encontrar F de Y y F de X. Para encontrar F de Y usamos la fuerza por coseno del ángulo. Sustituyendo datos nos da 80 por coseno de 50 grados, que esto es igual a 51.423 newtons. Para encontrar F de X es algo similar, solamente lo cambiamos por seno. Esto nos da 80 por seno de 50 grados. Este es igual a 61.284 newtons. Aquí ya no calcularé las componentes de esta fuerza, ya que como son iguales, pues no tendría sentido volver a hacer lo mismo. Y en este caso tampoco tomaré en cuenta los signos, ya que para calcular momento no son relevantes. Para calcular momento, utilizaré la fórmula de momento es igual a fuerza por distancia. Para calcular el momento de F de Y es igual a la fuerza, que es igual a 51.423, por la distancia, que es igual a 500 milímetros. Esto lo cambio a metros, ya que el resultado nos pide que sea newton sobre metros. Entonces esto nos quedaría 51.423 por 0.5. Esto es igual a 25.7115 newton sobre metros. Para el momento de F de X es igual a la fuerza 61.284 por la distancia, que esto es igual a 61.284 por 0.3. Este es igual a 18.3852 newton sobre metros. Aquí sí es necesario calcular el sentido del momento, por lo cual utilizaré la regla de la mano derecha. Para F de Y, vemos para dónde va, entonces utilizo la mano derecha y esto nos da que es positivo. Para calcular el sentido de momento de F de X, utilizo la misma regla de la mano derecha, lo cual nos da en sentido negativo. Entonces, esto nos da menos 18.3852 newton sobre metro. El inciso A nos pide sumar los momentos de los dos pares resultantes. Entonces, momento es igual a 25.7115 newton sobre metro más, paréntesis, menos 18.3852 newton sobre metros. Este es igual a 7.3263 newton sobre metros. Y ese es el resultado de nuestro inciso A. Para calcular el inciso B, nos pide determinar la distancia perpendicular entre las líneas BE y DF. Aquí solamente voy a hacer un despeje de la fórmula que ya teníamos, ya que tenemos momento y tenemos fuerza. Entonces esto nos quedaría que la distancia es igual a momento sobre la fuerza. Sustituyendo datos nos quedaría 7.3263 newton sobre metro entre 80 newtons. Aquí tenemos newton sobre newton, entonces se cancela y esto quedaría igual a 0.09158 metros. Y ese es nuestro resultado del inciso B. Hola, soy Isabela Luna y yo voy a explicar el tema de descomposición de una fuerza dada en una fuerza en O y un par. Empezamos. Tenemos primero que considerar una fuerza F que está actuando sobre un cuerpo rígido, en especial sobre el punto A, y es definido por el vector R.
el vector de posición R. Ahora, se quiere que la fuerza actúe sobre el punto O y sabemos que F se puede mover a lo largo de su línea de acción a lo largo de la línea de acción de la fuerza gracias al principio de transmisibilidad, mas no es posible moverla al punto O sin que haya una modificación en el efecto que genera la fuerza F sobre el cuerpo. Sin embargo, se pueden unir dos fuerzas al punto O, una igual a F y otra igual a menos F, sin que haya una modificación en el efecto que la fuerza original genera sobre el cuerpo que estamos analizando. Ahora, como consecuencia de esta transformación, se tiene que ahora una fuerza F se aplica en O, esta, y las otras dos forman un momento que sería M de O igual a R cruz F. Por lo tanto, ahora sabemos que cualquier fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario O siempre y cuando se agregue un par, que aquí se hizo eso, cuyo momento sea igual al momento de F, la fuerza original, con respecto a O. El par tiende a impartirle al cuerpo rígido el mismo movimiento de rotación alrededor de O que la fuerza original ocasionaba antes de ser trasladada. El par se representa por el vector de par MO, que tiene que ser perpendicular al plano que contiene a R y a F. Ahora, como MO es un vector libre, este usualmente es aplicado en el punto O junto con la fuerza, y esto hace referencia a la combinación obtenida a un sistema fuerza par. Pues está la fuerza y el MO, que es el par, en el mismo punto. Ahora, si la fuerza F se traslada del punto A a uno diferente, que en este caso es O', se tendría que calcular el momento de F con respecto a O'. Y se tendría que fijar también a O' un nuevo sistema de fuerza par. Ahora, la relación que existe entre los momentos de F con respecto a O y a O' se obtienen por la siguiente fórmula, donde S es el vector que une a O' con O. Y de esta manera el momento MO' de F con respecto a O' se obtiene sumándole al momento MO de F con respecto a O el producto vectorial S cruz F, que representa el momento con respecto a O' de la fuerza aplicada en O, como se puede observar en las imágenes. Ahora, para que esto quede más claro, una de mis compañeras va a explicar un ejemplo de cómo es que se puede aplicar todo lo aprendido en estas diapositivas. Para explicar este tema, tomaremos como ejemplo el problema 3.7 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Brian Johnson. Sabemos que dos fuerzas de igual magnitud con líneas de acción paralelas y en sentidos opuestos forman un par, y que una fuerza F multiplicada por la distancia respecto a un eje produce un momento. Para nuestro análisis sumaremos los momentos producidos por el par y la fuerza, cuyos signos son negativos ya que giran en el sentido de las manecillas del reloj. Primero obtendremos el momento del par, al cual llamaremos MO1, y el momento de la fuerza aplicada, al cual llamaremos MO2, para calcular el momento total, que va a ser la suma de las dos anteriores. Según la figura, el diámetro es 60 milímetros por 2, que nos daría 120. Y pues para calcular el momento es igual a fuerza por distancia.
El momento 1 sería igual a 200 en I por 120, que nos da menos 24.000 newtons por metro en K. Y el momento 2 nos da menos 400 en J por 150, que es igual a menos 60.000 newtons por metro en K. El momento total sería la suma de ambos, que es menos 24.000 menos 60.000 y da igual a menos 84.000 newtons por metro en K. Ahora bien, si el momento total es de menos 84.000 newtons por milímetro y la fuerza que consideramos es de 400, se obtendrá la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero primero tenemos que despejar el valor de D, que es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje, la cual veamos por acá. Esta se calcula haciendo una división del momento sobre la fuerza, la cual es menos 84.000 newtons por milímetro sobre 400 newtons. No consideramos el signo porque al ser una distancia no consideramos que sea negativa. Es la que observamos acá, como ya dije. Y bueno, obtenemos la distancia D, que va a ir desde el eje al punto de aplicación de la fuerza, o sea, OC, es lo mismo que D, calculándola como 210, que fue lo que va el valor de D, sobre coseno de 60, lo cual nos da 420 milímetros. En conclusión, la fuerza de 400 aplicada a 420 milímetros de distancia al eje reemplaza al par de la fuerza mostrada en el problema. Gracias.